amigas de Canal 45, gracias por abrir esta ventana donde nosotros podemos expresarnos. Hoy comenzamos el programa Guadalquivir número 31 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y tenemos hoy con nosotros para hacerle una entrevista biográfica a Tomás González Rodríguez, naturópata y trofólogo del Carpio. Pero no se asusten ustedes que no estamos en el programa Escuela de Salud, estamos en el programa Guadalquivir. Lo único que, como ya les he dicho, les vamos a hacer una biografía para que lo conozcan todos ustedes mejor. Hola, Tomás. Buenos días, Manuel. Bueno, pues nuestros amigos de Canal 45 que te vienen siguiendo ya hemos hecho bastantes programas y te conocen, digamos, a nivel de la medicina natural, pero hoy quisiéramos que te conocieran un poco a nivel de lo que es el ser humano. Entonces, comenzaría yo preguntándote por tus orígenes, los orígenes de tu familia, de dónde vienen, mis raíces. ¿Cuáles son tus raíces profundas? Bien, pues mis raíces arrancan del mundo safardí. Mi familia viene de Sefarad. Sefarad en arameo significa España, así que somos españoles. Pero concretamente, ¿de qué zona? Somos de raíces semíticas y somos sefardíes originarios de Granada. ¿De la zona de Granada? Sí, concretamente de la zona de Guadil, Gorafe, Gol, las viñas de Gol. Allí hay muchos sentimientos andalusí. Sí. Ya en alguna ocasión he dicho en este programa que un poeta de Guadil, Abu Ibn Arkan, pues que fue visir del rey Al-Mutasim de Almería en la época de las taifas, pues escribió un poema sobre la bandera andaluza que curiosamente es el que queda registrado como más antiguo de Europa, sobre una bandera. Después el segundo es la de Dinamarca. Entonces escribió la bandera andaluza en 1091 con estos versos, voy a ver si me acuerdo, que dicen así: una verde bandera que se ha hecho de la aurora blanca un cinturón, que despliegue sobre ti un ala de delicia, otorgándote un espíritu triunfante. O sea, una bandera de paz que llama a la concordia, llama a la reconciliación y concordia, al amor humano, vamos. Por tanto, tú vienes de esa tierra donde ya se predicaba la paz. Y de esos orígenes, porque de lo que es Tartesos, Andalucía, los orígenes de Andalucía son Tartesos, y de lo que es Tartesos, sí, en Granada, sí, se hizo uno de los mayores núcleos cuando los tartesos tuvieron que refugiarse unos pocos en sitios más inaccesibles con el fin de proteger. ¿Las montañas de Granada? Con el fin de protegerse. ¿Pero tus padres nacieron allí en esa zona de Granada o nacen en el Carpio? Nacen las raíces, hasta donde yo llego, sí, de los bisabuelos de mis tatarabuelos. Nacen en la zona de Guadix, ¿no? Es granadina. Pero ahora tus padres nacen en la provincia de Córdoba, en el Carpio, ¿no? No. Mis padres son granadinos. Ah, también nacen allí. Mis abuelos paternos granadinos. Mis abuelos maternos granadinos. Mis bisabuelos maternos y paternos granadinos, hasta los tatarabuelos granadinos. ¿Y cómo naces tú entonces en la provincia de Córdoba, en el Carpio? Bueno, tengo que agradecérselo a la dictadura franquista. ¿A la dictadura franquista? Sí. ¿Y qué hecho sucedió para que tuvieran que ir ahí? Bueno, muy sencillo. Mi padre fue un republicano no solamente convencido, sino
filosofía y educación republicana. Sí, por el contrario, mi mamá era comunista. O sea que con Franco no se llevaba muy bien. No. Entonces, un tal Frasco Estiércol, ¿quién era ese hombre? De Gor, sí. Se dedicó a denunciar a los que se les conocía en aquel entonces como rojillos. ¿Pero qué era? ¿Un particular o...? Era un particular, pero al mismo tiempo era una fiel... persona de extrema derecha, ¿no? Palanca a favor del sistema franquista. Entonces, él, entre otras... ¿Y por qué denunciaba tanto? ¿Porque era muy forofo de la dictadura? ¿Por qué? Bueno, ambas cosas. Era forofo de la dictadura y al mismo tiempo se aprovechaba de la dictadura para hacerse con propiedades que no eran suyas. Por esto se creó muchos enemigos y tuvo que refugiarse en la provincia de Barcelona, donde murió. Bueno, de eso hablaremos más adelante. Ahora vamos a seguir con el libro de la historia. O sea que, de alguna manera, tus padres tienen que ir al Carpio porque... Primero fueron desterrados. Lo echan de Granada, ¿no? Sí, primero tuvieron a mi padre preso 6 años en la cárcel de Granada. Como consecuencia de las denuncias de este tiparraco. Indeseable, ¿no? Sí, de este indeseable, bien dicho. ¿Para qué vamos a poner otros adjetivos? Sí. Mi padre, con edad de 17 años, ya militaba en el ejército de la República. Voluntariamente. Voluntario. Bueno, luego llegó la guerra y él siguió en su trabajo. Él aprendió a la telefonía, y tenía pues ese trabajo en el ejército, instalar teléfonos en los frentes. Mi padre nunca pegó un tiro. No necesitaba ni llevar armamento porque es que no lo necesitaba. Por tanto, no tenían de qué acusarlo. Le pusieron 2 penas de muerte. El bando nacional. Le pusieron 2 penas de muerte, pero como no pudieron demostrar absolutamente nada por las referencias que había en los archivos, tanto en los archivos del lado franquista como en los archivos republicanos, no encontraron nunca nada que incriminalizara a mi padre. Entonces no pudieron fusilarlo, que era la meta que se perseguía. Entonces fue mi padre y mi madre... Pero sí lo encarcelaron 6 años, ¿no? Sí, y de ahí salió... cuando llegó a casa mi madre no lo reconocía porque iba... ¿Y cuántos hijos tenía ya tu padre cuando estaba encarcelado? 2. 2 hijos tenía ya. O sea que tu madre lo tuvo que pasar mal, ¿eh? Murieron los 2. Ah, los 2 niños murieron. Murieron. Eran 2 niños que eran gemelos y murieron entre hambre y enfermedades. Murieron mis 2 hermanos, murieron. Y luego nació una niña y también murió. Aún recién salido mi padre de la cárcel, pues fue engendrada una niña y también murió. Entonces, por falta de alimentos. A recapitular, cuando salen de la cárcel le hacen una segunda condena y es el destierro, ¿no? Lo destierran a la Alpujarra Baja. A la Alpujarra Baja, a la zona de Órgiva. Sí, una zona que se llamaba entonces el Sotocruz, que está por encima de Don Diego, sí, y por debajo de Pedro Martínez, ¿no? Sí. Y es un lugar muy inhóspito donde prácticamente no se crían no más que culebras y lagartos. Y allí tiene que rebuscárselas para ir sacando a la familia adelante, ¿no? Allí teníamos que pescar en el río de Guadix de noche, porque de día... no dejaban pescar tampoco. No, si te veía la Guardia Civil acercarte a la orilla del río, ya estaban disparando contra ti. Entonces... De noche a pescar. De noche a pescar, pero con mucho silencio, mucho sigilo. Porque si era una noche clara de luna, tampoco, porque te veían. Te veían. Entonces teníamos que buscar noches de un tanto de oscuridad.
Total, que eso hace la vida muy difícil y al final tu padre decide emigrar de allí también, ¿no? La vida allí era prácticamente inhumana. Nosotros pasábamos semanas enteras sin poder llevarnos un trozo de pan a la boca. Con 4 hierbas y 4 raíces de frutos que encontrabais. Lo que conseguíamos. Lo que conseguíamos de cosas silvestres del campo. Entonces... Pero bueno, una pregunta que te hago. Si lo habían desterrado a la zona de la Alpujarra Baja, tampoco se podía ir a otro sitio tu padre, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿qué hizo? Mi padre, cuando ya le prescribió el destierro de la Alpujarra Baja, sí, estuvimos 2 años más allá, porque economía no había ninguna, sí, y no podíamos movernos de allí. Además lo teníamos prohibido. Es decir, que podíamos ya llegar a Gor, Gorafe, Las Viñas, cruzar el río al otro lado, que tampoco nos era permitido, sí, donde había huertas y había incluso trabajo para los hombres, sí, pero teníamos que estar necesariamente al otro lado, donde solamente había, como te he dicho antes, culebras y lagartos. Sí, sí. Y vivíamos debajo de un peñón. Una especie de cuevecilla, ¿no? Una cuevecilla que tenía aquel peñón, era un peñón grandísimo, redondo, por cierto. Al estilo de cómo vivían los hombres en el Neolítico. El Dardenestar. El Dardenestar. Sí. Pero aquí pasaría de frío, ¿no? No, mi padre hizo una buena fogata, ¿no? Acondicionó un chozo muy bien arreglado, donde nos cobijábamos, dormíamos y hacíamos la vida. Y arregló un poco de cocina con su salida de humos y sus cosas, y bien, un poco inhumano, pero más parecido a lo humano. Pero, sí, adecentado. Esto es. Y bien, pues salíamos al campo, a aquellos cerros tremendos, todo de piedra. Sí, te voy a decir una cosa, Tomás. Deberíamos de ir concretando, porque aunque en un futuro hagamos una cosa más extensa, pero como detallamos demasiado, no llegamos ni a un cuarto de tu biografía en el tiempo que tenemos. Entonces, tú de alguna manera, aunque creas que yo te meto prisa, pero es para ir cuadrando el tiempo. Entonces, cuando termina la reclusión en la Alpujarra Baja, que ya os dejan ir, primero tenéis que apañar algunos recursos económicos para poder desplazarse a otra zona, ¿no? Sí, pero es que fue otro destierro. Es decir, fue otro destierro, pero que tenían mi padre y mi madre, tenían que pagarse el traslado. El traslado. Que ni siquiera a eso era contribuido. Entonces, vuestra ida a El Carpio también fue imposición de que fuera ella a esa zona. Imposición. O sea, que este era ya la cárcel, el destierro de la Alpujarra Baja y ahora... va a ir a El Carpio. A El Carpio de Córdoba, pero... Y además sin pagar el billete el Estado, ¿no? Para nada. Habíamos conseguido tener una... ¿Y cómo apañaste el dinero? Una chotita muy, muy guapa. Sí. Y se enamoró el jefe de estación de la chota. Y a cambio del billete cogió la chota, ¿no? Y por el precio de la chota nos pagó los billetes hasta El Carpio. Bueno, ¿y qué equipaje llevabais? ¿Lo puesto prácticamente, no? Pues sí, no se había podido comprar ropa en 2 años y medio, pues íbamos con lo puesto. Con lo puesto sencillamente. Sí. Por no mentir, no teníamos ni calzoncillos. O sea, una pobreza extrema. Una pobreza extrema, totalmente extrema. Entonces llegáis allí gracias al trueque de la cabra por el billete del tren. Sí, pero que esto no lo viví yo, esto... Sí, se lo ha contado tu padre, porque tú... De mi madre, de mi padre y mi abuela. Lógicamente, al nacer tú en El Carpio, tú todavía no habías nacido. Esto es. Mi abuela Josefa y mi abuela Antonia... Bueno, ¿y qué te ha contado tu padre cuando llegan al Carpio? Allí no tenían tampoco nada, ¿qué hacen? Nada. Bueno, pues como que tenían que ir directamente al cuartel de la Guardia Civil... ¿A presentarse? Sí, para firmar y presentarse, es decir, ya estamos aquí. Sí. Bueno, pues a través del cuartel de la Guardia Civil le consiguieron una habitación para toda la familia.
Una habitación que se la alquilara. Pagando un alquiler alto. Entonces, mi padre, como era un buen agrónomo al mismo tiempo, sí, enseguida encontró trabajo en los regadíos para conducir aguas, para cortar tierra para regar a pie, de riego de inundación. Porque ya el tema que tenía conocimiento de la telefonía no le requirieron de esos servicios, ¿no? No, digo que va, los trabajos más denigrantes y más pesados eran los que le permitían trabajar. Pero cuando él demostró ser un buen agrónomo, sí, fue que ya hubo un poco de más apertura económica en mi casa. Yo ya estaba en vida. Tú ya habías nacido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué recuerdas de tus 3, 4, 5, 6 anillos que recuerdas tú de tu infancia allí en el Carpio? Los recuerdos son muy denigrantes. ¿Por qué? Normalmente los niños tienen recuerdos felices de su infancia. Sí, yo recuerdo que mi padre tenía que acudir cotidianamente a presentarse a la Guardia Civil, y no quiero decir más cosas porque tendríamos daños colaterales y hay personas que aún viven en el Carpio y tendría que referirme a ellos y no es plato de buen gusto. De cualquier manera, la vida no sería muy fácil porque, teniendo en cuenta el ambiente de aquella época, un rojo que llega de la Alpujarra, que hace 6 años en la cárcel, pues claro, con el ambiente que había en esa época, si se abrió todo camino sería porque sería muy buen trabajador, ¿verdad? Cierto, ya te he dicho, a nivel agrónomo era una figura. Y enseguida la gente del pueblo, lo que es la gente, el pueblo no llano, las autoridades, el pueblo llano, no los ricachones, los señoritos del Carpio, como los Zuritas, Aguilar y demás, pues le daban trabajo a mi padre por la valía de su trabajo, pero luego mirarnos pues a nivel de vejación. ¿Y en esa época en que tú ya tenías conocimiento, cuántos hermanos tenías contigo? Bueno, pues estaba mi hermano Diego, mi hermano Antonio, yo, que soy el tercero de los que quedamos con vida después de la guerra. Sí. Y había nacido mi hermano José. 4. 4. Y luego ya antes de salir del Carpio, dirección de la provincia de Vizcaya. Sí, eso ahora lo hablaremos, porque tú allí, según me has contado fuera del micrófono, mi hermana Manuela, que prácticamente salió para la provincia de Vizcaya siendo una niñita de unos 3 años o así. Pero tú allí estás con tu familia en el Carpio, según me has contado, hasta los 18 años, ¿no? No. ¿O sale antes? Entre los 10 años y medio, 11 como mucho. Entre 10 años, entonces estaba yo confundido. No, a los 18 años yo ya estaba... o sea que solamente a los 10, 11 años tú permaneces allí en el Carpio. Sí. Y en ese tiempo me imagino que tus padres te habrían apuntado a la escuela, ¿no? Sí, yo iba a la escuela de noche, entraba a las 12 de la noche. ¿Con cuántos años empezaste? Pues con 9 años. ¿Con 9 años? Muy tarde, ¿no? Sí, pero porque hubo un maestro de escuela que accedió a atenderme de noche, un maestro de pago. ¿Y qué es? ¿Que trabajabas tú ya siendo niño? ¿Trabajabas, no? Yo, mi hermano Diego, mi hermano Antonio y yo trabajábamos. Mi hermano Antonio trabajaba para la Iglesia Católica. Mi hermano Diego trabajaba para los señoritos del pueblo y yo también. Entre ellos, en vez en cuando recibíamos algunos sueldos temporales trabajando para la duquesa de Alba. ¿Pero qué trabajo hacías tú, por ejemplo? ¿En el campo recogiendo algo? La recogida de algodón, el aclarado del algodón. La siembra no, porque se sembraba con una maquineta que tiraba un mulo de ella.
O sea, el trabajo de los niños en esa época estaba bien visto, ¿no? Sí, era una explotación infantil muy temprana, y muy salvaje, porque a las 4:30, a las 5 de la mañana, en verano, que es cuando allí apunta el sol, ya teníamos que estar en la Besana. A un niño de 10 años. Sí, ya estábamos en la Besana. Y estábamos en la Besana hasta la puesta del sol. Allí desayunábamos, allí nos daban el salmorejo del mediodía, el desayuno era un vaso de gazpacho, sí, y la comida al mediodía era un poquito de salmorejo con pan. ¿Un pan? ¿Eso es lo que había? Un pincho que hacíamos con el tronco, sí, de una mata los de chorizos algodón. Los chorizos no los veíais, ¿no? No. Porque en esa época no sabías tú el prejuicio de la carne, por eso te lo pregunto. Un lebrillo lleno de salmorejo y con el tronco de una mata de algodón, sí, le quitábamos las ramitas, sí, y le hacíamos punta, sí, y pinchábamos un trozo de pan para mojar el salmorejo. Esa era nuestra... Y bueno, de tu estancia en el Carpio, porque ya vamos a pasar cuando emigráis de nuevo, dime un recuerdo que tengas bueno del Carpio y uno que no sea tan bueno. Pues la verdad que el recuerdo bueno que yo tengo del Carpio es la vecindad. Que vivían en todos los sitios buenas personas, ¿verdad? Sí, es la vecindad. Estábamos rodeados de una vecindad maravillosa, de la que me acuerdo con mucho agrado, mucha gratitud, y nos apoyábamos los unos a los otros en todo lo que podíamos, en todo lo que humanamente se podía hacer en aquel entonces, pero en cuanto a la otra parte, sí, ¿tu peor recuerdo? Muy desagradable todo. La oligarquía del Carpio, horrible. Muy déspota, ¿no? Muy déspota. Hasta el punto, una anécdota que la viví yo, en cierta finca que estaba en un lugar que se llama San Antonio, sí, y no voy a desvelar el nombre del propietario porque él ya murió y quedan los hijos y los nietos, y los, sí, hijos, algunos son ya mayores que yo en, sí, edad, y ellos no tienen culpa de la salvajada que su padre hacía. Estábamos recogiendo algodón en su finca y él paseaba con el caballo, sí, la escopeta y un látigo. Y había en la misma era que estábamos recogiendo el algodón de regadío, un algodón que subía más de 1 metro de altura, sí, había manzanos sembrados. Como no cogían todas las manzanas, pues cuando ya estaban demasiado maduras, caían al suelo. Y los chiquillos pues cogíamos y nos metíamos manzanas en los bolsillos. Claro, el hambre que había en esa época. Y cuando él nos veía que habíamos cogido una manzana, venía con el caballo, nos obligaba a soltar la manzana en el suelo y nos daba latigazos. Qué crueldad, ¿eh? Una crueldad extrema. En un cierto día, una señora que cogía algodón y estaba embarazada ya de como unos 8 meses, con un barrigón que no vea, sí, y tirando del saco de algodón, pues la mujer tenía mucha hambre. Y con una criatura dentro, pues ya verás, más hambre todavía. Claro. Y la mujer se agachó y cogió una manzana y le dio el primer mordisco. Al segundo no llegó. Llegó el del caballo, el dueño de la finca, por detrás, con las botas camperas, le pegó un puntapié entre las piernas por detrás, sacó la bota llena de sangre. Madre mía. La mujer cayó redonda al suelo, desfallecida. Cuando llegaron a atenderla médicamente, ya era imposible su recuperación porque había perdido más de 3,5 litros de sangre. Es decir, que ya sangre no le quedaba. Murió ella y murió la criatura. Esta escena que acabas de contar
la proyectan en una película y dices, bueno, esto es una película, pero no, eso lo viví yo directamente. Es que en el lugar llamado San Antonio, en el Carpio de Córdoba, a la orilla, en la misma orilla del río donde está el Carpio, a la orilla izquierda, sí, subiendo hacia Villanueva del Río. ¿Y a este cacique del caballo no lo detuvieron la Guardia Civil? No, que va, les daban un premio. Si en aquel entonces había una Guardia Civil en el Carpio, que uno de ellos, lo recuerdo con mucho desagrado, se le llamaba el Valiente, o Valiente, el sí, Guardia Civil Valiente. Con los débiles, ¿no? Valiente con los débiles. Sí, que Franco le dio la medalla de hierro. Este hombre, había en el Carpio un vecino que era sordo total, sordo total, y era un hombre muy querido en todo el pueblo, sí, de lo buena persona que era, y era un hombre muy querido y muy respetado por todo el pueblo, menos por la oligarquía del pueblo. Había hambre en su casa. Se consiguió una red para cazar codornices. Sí. Y iba con la red sobre el hombro para echarla en el trigo candeal, sí, y pillar alguna codorniz para comerse, por lo menos un día que comieran sus hijos y su mujer en casa. Claro. Y este guardia civil llamado el Valiente lo vio. Trajo el mosquetón, se echó un mosquetón a la cara y como a 1 kilómetro así de distancia le echó el harto a una persona que era sorda total. Claro, no veía. La gente del pueblo empezó a gritarle, no, por favor, usted sabe que es sordo total, no le oye. A mí me da igual, yo tengo la obligación de echarle 3 veces el harto y si no contesta, dispararle. Y le disparó. Y le disparó y lo mató. Y Franco le concedió la medalla de hierro, como no. Es tremendo, ¿eh? Bueno, seguimos. Esas son las cosas que yo recuerdo del Carpio con mucho desagrado, porque la oligarquía era tremenda y ocurrieron cosas horribles. Sí. Entre otras cosas, recuerdo otra anécdota cierta, que yo la viví también, sí, que la recuerdo que me lleno la boca de risa cuando la recuerdo. Sí. Había un sacerdote católico que le llamábamos Don Pedro. Sí. Este hombre era muy fogoso sexualmente. Ah, sí. Sí. Y se acostaba con todas las mujeres de los ricachones del pueblo. Caray. Y había un ricachón que le llamaban Don Perico Periquín. Don Perico Periquín. Sí. Y lo pillaron al sacerdote católico en plena faena con la mujer de Perico Periquín. De este Perico Periquín. Sí. Y este Perico Periquín pues rápidamente lo denunció al obispado de Córdoba. Sí. Pero el tal Don Pedro ya se había cepillado a medio pueblo. Y al final lo detuvieron también, ¿no? Entonces, rápidamente el obispado de Córdoba lo cambió de población. Y cuando se lo llevaban en un coche de aquellos antiguos negros, sí, los señoritos, el alcalde, sí, incluso el boticario, el cual también crió un hijo de Don Pedro. Los poderes fácticos del pueblo, sí. Sí. Salieron a despedirlo y la despedida era, ya se va el Grajo Negro, ya se va el Grajo Negro. Entonces el Grajo Negro sacó la cabeza por la ventana y les gritó, sí, se va el Grajo Negro, pero quedan las urracas. Con la que había estado. Bueno, recapitulamos. Tienes 10 años y llega un momento en que tu familia decide emigrar a Vascongadas. ¿Por qué a Vascongadas? No, el que se va a las Vascongadas soy yo con edad de 11 años. Pero antes de que se fuera tu familia. Por supuesto. Pero ¿y cómo surge eso? ¿Es que había una propaganda
de que había trabajo en Vascongadas, porque ¿qué año eran? ¿Los años 50, la década de los 50, 50 o 60? 50 porque en el 62 yo ya tenía 18 años, entonces yo ya llevaba un mínimo de 7 años en la provincia de Vizcaya. ¿Qué? ¿Te llegan a ti noticias de que había mucho trabajo en Vascongadas o qué pasaba? No. Como que mi abuelo materno murió en la cárcel por haber sido el comisario de Guadix durante la guerra. En la República. En la República, en vez de alcalde se le llamaba comisario. Sí. Por este motivo, por haber sido un buen comisario, habiendo quitado el hambre del pueblo y habiéndole exigido a los ricos del pueblo que repartieran un poco, contribuyeran a quitar el hambre del pueblo, entonces lo fusilaron. No llegaron a fusilarlo, pero esa era la meta. La meta. Mi abuelo Antonio murió en la cárcel en los brazos de mi padre por un cáncer cutáneo. Sí. Bueno, pues mi tía María Dolores, que era la menor de la casa de mi abuelo Antonio, huyendo de los maltratos y de las cosas en el pueblo que se llama Pedro Abad, que está a 3 kilómetros del Carpio, hacia Montoro, huyendo de los maltratos y todo esto, norte, ¿no? emigró a la provincia de Vizcaya. Entonces, yo cuando vi que las cosas no funcionaban muy bien en el Carpio, porque me ocurrió una cosa, que esta no la voy a omitir, Sí. Lo voy a decir tal cual, porque uno de los motivos principales fue el maltrato que mi papá recibía en el cuartel de la Guardia Civil. Lo cual, eso no lo podía soportar y... No lo podía yo soportar más ni mi familia. Y hablaste con tu abuela, ¿no? Bueno, entonces en ese tiempo ocurre que uno de los ricachones del pueblo se compró un tractor de aquellos que se llamaban LAN, que echaban una humería tremenda por un tubo de escape hacia arriba, y nos contrató a 3 chiquillos. Yo llevaba el tractor, conducía el tractor, y los otros 2 se encargaban de los aparejos, de darle la vuelta a los arados, que entonces había que dársela a mano, los arados de vertedera y los bravanes, y cuando se trataba de sembrar, pues tenían que... había una máquina que iba con ganchos y llevaba diferentes depósitos detrás de cada gancho. ¿Había que reservarlo? Sí, que había que irlo rellenando. Los otros 2 chiquillos pues se ocupaban de ese menester y yo conducía el tractor. Estuvimos 3 meses trabajando para este personaje. Y a los 3 meses, cuando ya habíamos acabado toda la faena y le habíamos sembrado todas las cosechas en el cortijo, 36 fanegas que sembramos de regadío. Entonces nos mandó para casa. Bueno, echaos la manta a cuesta y para casa, dormíamos en un pajar. Nos pagaría, ¿no? Pero sin pagarnos. ¿Y nos pagó? No nos pagó. Entonces yo lo denuncié en el sindicato vertical. El sindicato vertical me tomó el pelo. Y lo llamaron, sí, pero para hacer fiesta con él. Mira, los padres de estos niños, de estas criaturas, qué tontos, qué imbéciles, te han trabajado 3 meses gratis, te han sacado la cosecha adelante y no le has dado ni una perra gorda, que es como se llamaba la moneda de 10 céntimos de peseta. La perra gorda, la otra era la perra chica. Y la perra chica 5 céntimos. Y no le has dado ni una perra gorda. Y hubo una burla y una cosa... Y eso ya te terminó de cabrear, ¿no? Sí, bueno, me terminó de cabrear de tal manera que lo esperé en la puerta de su casa con un buen garrote y le di una palita de muerte al tal señorito. O sea que te denunciaría también, ¿no? Sí, entonces el alcalde y los municipales me buscaban por el pueblo pues para mandarme a un corregional de menores.
Entonces, mi padre, que había recibido un buen trato por la Guardia Civil, estaba muy enfermo, sangraba, tenía heridas. Un desastre. Un desastre total. Y yo perseguido, que si me encuentran, pues voy a parar a un corregional de menores, donde si sales es cuando tienes 25 años. Sí. Si sales con vida y no coges una tuberculosis y te mueres. ¿Sí? Entonces yo le dije a mi madre, hazme la maleta, me voy para la provincia de Vizcaya. Mi madre lloraba y pataleaba que no, que eres muy chiquito, que solo tienes 11 años. Y mi padre le dijo, Elena, haz lo que el niño te está diciendo. ¿Qué es mejor? Es la única manera de que se libre de una cosa muy terrible. Claro. Allí que busque a tu hermana María Dolores y que se ampare. Bueno, así llegué a la provincia de Vizcaya. O sea, que tu madre te montó en el tren, te pagó el billete. No había dinero para pagar billete. Pero entonces, ¿cómo? Es que Vizcaya, había un tren que se llamaba el Balastro. Vizcaya estaba muy lejos. Sí, había un tren que se llamaba el Balastro, que solamente transportaba mercancías. Y empezaba en Málaga y terminaba en la provincia de Vizcaya. Ah, sí. Pasaba por toda España, atravesando toda España, en un sitio dejaba un vagón. Pero los vagones los llevaba cerrados. ¿Cómo te...? Subía a un vagón que llevaba cabina de guardafrenos, y en la caseta del guardafrenos ahí me escondí. ¿Te escondiste ahí? Sí. ¿Y un trayecto tan largo no te vieron? Una semana entera tardé en llegar a la provincia de Vizcaya. Una semana allí metido y escondido. Sí, allí escondido, sin comer. ¿Y allí tenías que hacer tus necesidades? De noche, aguantaba hasta la noche, y cuando paraba en algún lado, te bajaba y hacía mis necesidades debajo del vagón. Debajo del vagón. ¿Y comer? ¿Llevaría algún mendrugo o algo? Bueno, de casa de mis padres pude llevar algunos mendrugos de pan ya florecidos en el camino, con moho, y cuando se me acabó ese pan, pues ya se acabó. ¿Y alguna botella de agua, no? No. Se confiaba en que yo conseguiría agua en el camino. Pero como en el Carpio no había agua corriente, que había que traerla de las fuentes, pues no hubo sino una pequeña botella de agua de vidrio que no llegaba al litro, y cuando se acabó, pues se acabó. Entonces, ¿y tú la llenabas donde podías, cuando paraba el tren, no? No podía llenarla, porque cuando paraba el tren venían los que revisan las ruedas, los revisores, y te podían ver, martillos golpeando las ruedas, y te podían ver, y me podían ver. Entonces yo tenía que permanecer tirado en el suelo de la cabina sin mover ni las orejas. O sea que, Tomás, cuando tú ahora modernamente escuchas las noticias estas de algún inmigrante africano que lo han sacado muerto de la caja de un camión o escondido en algún medio de transporte, te recordará. Lo comprendo perfectamente, ¿no? Y se me dan urticaria, porque cuando veo... ¿Eso lo has vivido tú? Sí, cuando veo que no se les da la prestación que humanamente necesitan, pues la verdad es que no me hace ni chispa gracia, porque no dejan de ser seres humanos que están huyendo de un problema que les puede costar la vida, como era mi caso. Bueno, y llega a Vizcaya, ¿a qué sitio? ¿A Bilbao? ¿Dónde te bajaste? Echevarri. En Echevarri. Te bajas y no te ves, ¿no? Bueno, voy a omitir alguna parte, porque como he dicho antes, no tengo que omitir daños colaterales. Daños colaterales, sí. Aunque terminé en casa de mi tía María Dolores, que incluso ya se había casado, tuve ciertas dificultades que se solucionaron de otra manera. Entonces yo trabajaba de día, estudiaba de noche en los institutos nocturnos, que porque tú lo que habías aprendido a nivel de académico
o con ese maestro que te daba clases nocturnas era lo básico, a las 4 letras aprender a leer poco más, ¿no? El ABC y sumar, restar y multiplicar. No saqué otra enseñanza del Carpio de Córdoba y yo empezaba la escuela a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Y a las 4 de la mañana tenía que estar ya subido en la bicicleta para irme a los Tajos. Bueno, y entonces allí, cuando llegas, te apuntas a otra escuela allí sí, después de estar de moldeador de hierro, donde hacíamos los moldes de los motores Ebro. Porque para hacer una comparativa, tú llegaste con 10, 11 años a Vizcaya y allí contrataban también a los niños. Sí, eso era legal. Era legal. No era solamente en Andalucía. No, era legal. Con 11 años se podía trabajar también en Vizcaya. Era legal. Era legal. Entonces no había ningún problema porque era legal. Sí. Entonces lo que me sucedió, entre otras cosas, es que, bueno, pues tuve que empadronarme y eso, al empadronarme me trajo varios beneficios muy grandes. ¿Beneficios? Beneficios muy grandes, porque se cumple lo que tú me dijiste cuando veníamos para acá, en el coche, el que mal siembra, mal recoge. Y mi padre había sembrado mucho bien y recogió mucho bien. Mucho bien. Sí. Y por imposición de las personas que colaboraron para ese bien, no puedo desvelarlo públicamente. Porque al final te favorecieron allí. Sí, pero mucho además, muy humanamente y con mucho poderío. O sea, que encontraste entonces un buen trabajo, digamos, ¿no? Sí. Para lo que tú estabas acostumbrado. Sí, bueno, yo ocupé un puesto de aprendiz de moldeador de hierro, donde aprendí precisamente eso, el moldeo de hierro. El moldeo de hierro. De fundición. Y parabas en la casa de tu tía, ¿no? Sí, en un lugar que se llamaba San Antonio. San Antonio. Entonces tenía que caminar como 1 hora y media o así para bajar al trabajo y otra. ¿Y los estudios que empezaste a hacer allí en Vizcaya, te los tomaste en serio o eran muy espontáneos? No, lo primero fue sacarme el EGB. Sí. Y luego después, pues... ¿Y la enseñanza primaria, que era en aquella época? Sí, las 4 reglas básicas. Sí. Luego, pues seguí estudiando historia, que me encantaba, y de historia antigua. Sí. Luego, después, cuando ya tuve 18 años, en Metacal hubo problemas porque hubo la primera revolución de la industria pesada. Sí. Y se cerraron muchos cubilotes, muchas fundiciones de mayor calado, y esta fundición, que hasta hoy sigue funcionando, tuvo que despedir a mucha gente porque se industrializó. Dejó de ser una fundición artesanal y a ser industrializada. Entonces se perdieron muchos puestos de trabajo. Yo ya estaba empezando a ser afectada mi salud por los humos de la fundición. ¿Y qué años tenías por esa época? 18. 18 años. Y bueno, hasta los 18 años, ¿tenías novia, por ejemplo? No necesariamente, pero no me faltaba el contacto femenino, ¿no? ¿Pero no habías pensado en tener novia, en serio? Después, cuando llegué al ejército. ¿Y te habías echado a fumar o no? Empecé a fumar con edad de 8 años en el Carpio de Córdoba. Con 8 años empezaste a fumar, pero eso es tremendo, ¿por qué tan joven? Pues por la cultura andaluza. En el Carpio, si fumabas, como se decía, como los hombres, entonces
cuando se paraba al descanso que le llamaban la fumada le llamaban. El cigarro, la fumada. Pues entonces tenías que fumar con los demás hombres. Y entonces te pagaban la peseta, que era el sueldo de sol a sol, una peseta. Sí. Un pan de 3 cantos valía 2 pesetas y 2 reales, y ganaba. Ese que no compraba, no tenía con el sueldo de un día entero de sol a sol ni para comprar un pan. No, un cuarto de pan. Un cuarto de pan. Un cuarto de pan. Y si no fumabas, te pagaban el sueldo de una mujer, que era 50 céntimos. Entonces, merced a esa imposición, te echaste a fumar. Claro, para llevar a mi casa una peseta a mi madre, y ya seguiste, para ¿no? que pudiera haber alimento en mi casa. Mi hermano Diego hacía lo mismo, mi hermano Antonio hacía lo mismo y mi padre hacía lo mismo. Y entre los 4 llevábamos diariamente a casa 4 pesetas. Claro. Y bueno, ya llegaba para comprar el pan y algo más. Claro. Volvemos a Vizcaya. Estando en Vizcaya, con esos 18 años, ¿o cuándo te independizas tú, digamos, para vivir solo de tu tía? Bueno, sucede que yo estaba muy delicado de salud y yo me hacía ver por un médico de infecciosos que se llamó, aún su hijo mayor sigue ocupando la clínica de su padre. Sí. El doctor Pintor Neira, internacional de infecciosos. Costaba pedir la cita día y hora para entrar a esta consulta, 1.000 pesetas. Eso es mucho dinero en aquel entonces. Sí, capital. Muchísimo dinero. Sí, muchísimo dinero. Pero cada minuto que estuvieras dentro de la consulta eran 1.000 pesetas. Qué barbaridad. Sí. Eso para personas normales era imposible. Imposible, pero en ese entonces yo tenía un trabajo en el que ganaba mucho dinero. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba trabajando de oficial de palero con una Inco 21 que funcionaba con aire comprimido. Sí, una excavadora. Una paleadora. Una paleadora. Funcionaba sobre una carril, sí, como el tren. Sí, sí. Y con una manguera de aire comprimido. Y yo cogía el escombro de la pega de la dinamita y lo basculaba en las vagonetas de tren que tenía detrás. Entonces el cazo pasaba por encima de mí a una velocidad de 150 por hora. Cuando una piedra se escapaba del cazo y le pegaba a una persona, era muerte segura. Era muerte segura, sí. Yo vi ahí cosas muy horribles y viví cosas muy horribles, humanamente. Sí. Al que era mi compañero de turno tuvo un desprendimiento, le cayó una losa de 5.000 kilos encima. Lo aplastó. Lo aplastó a él, al ayudante de manguera, y la máquina quedó totalmente destruida. No había día que no saliera un hombre con un pie menos, una pierna menos, un brazo menos o la cabeza partida. Sí, bueno. Era horrible, ganaba mucho dinero, pero el trabajo era horrible. Sí. Yo trabajaba a 1.200 metros bajo tierra. Entonces, como tú disponías de dinero, dijiste, aunque cueste 1.000 pesetas al minuto, yo voy a... Yo quería curarme. Entonces... Porque a ti lo que te había producido ese malestar era el tabaco, ¿no? El tabaco. Y notabas que ya que casi no respirabas, ¿no? Claro, el tabaco y luego el polvo de las barrenas, de haciendo los taladros para los barrenos, sí. Que los respirábamos ahí a pulmón abierto, pues yo estaba muy mal, pero yo seguía trabajando y disimulaba para que mi familia no se diera cuenta de lo mal que yo me encontraba, con el fin de quitar sufrimiento, que mi madre era muy sentimental y mi padre también. Y ya habían sufrido. Y bueno, en esa época tus padres ya sí se habían venido a Vascongadas, ¿no? Sí, no, ya eran libres y estaban en Vascongadas conmigo. Y mi padre... Ya se habían librado de todas las prohibiciones. Sí. Gracias. Porque aunque estaba ahí en España, pero la verdad que en aquella época en Vascongadas había otro nivel de libertad, ¿verdad? Sí, muy diferente. Era como que estuviéramos en un país diferente que no fuera ni tan siquiera España. Yo esa experiencia la he vivido también porque yo estudié con beca en la Universidad Laboral de Sevilla
que se llamaba entonces José Antonio Primo de Rivera, hoy se llama Universidad Pablo de Olavide. Y recuerdo que había allí muchos estudiantes becados como yo, vascos, y hablaban con una libertad y tenían una disposición que muy la verdad se notaba que a ellos no los reprimían como a nosotros. No, las Vascongadas siempre fue la gente más libre que en el resto de España, por su cultura. Entonces, las Vascongadas fueron muy reprimidas. Entonces, una vez que van tus padres allí, tú ya te vas a vivir a casa de tus padres, ¿no? Bueno, ¿o sigues viviendo con tu tía? No, cuando mis padres conseguimos salir del Carpio de Córdoba, ya tenían vivienda allí. Y esa parte quisiera omitirla porque habría daños colaterales. Bueno, pues la pasamos. Esa parte la omitimos. La pasamos. Pero sí, ya cuando ellos llegaron allí ya tenían una vivienda amoblada y preparada para ser habitada. Y una cosa también que quiero preguntarte, porque por esa época, en los años 60, ya que está más o menos en los años 60, 60 y tantos, de alguna manera 62, exacto. Empieza a haber algún movimiento político en Vascongadas, ¿no? A nivel político, ¿tú qué eras? ¿Del montón? ¿O tenías un ideal republicano? ¿O qué pasa contigo? Gracias por preguntarme. Como que mi padre y mi madre tenían mucho miedo de la represión que habían sufrido. De la represión que habían sufrido, yo esto tenía que tenerlo en oculto. Yo militaba en el PCI. ¿Qué quiere decir PCI? Partido Comunista Internacional Trotskista. Fascinaba. Si te coge la dictadura, si te cogen los grises, vamos, te flemincha. La muerte era segura. Yo en ese entonces era el presidente de las juventudes del partido PCI, sí, en todo el norte de España. Y trabajaba en la traída de agua del pantano Zadorra al Gran Bilbao. Sí. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues, o sea que ya estabais preparando lo del Gran Bilbao. Sí. Es que yo me acuerdo que mis compañeros vascos, cuando estudiaban en la Universidad de Sevilla, como siempre nosotros le dábamos caña diciendo que Bilbao, hablando así despectivamente, era una mierda comparado con Sevilla, decían, estáis muy equivocados, estamos preparando, vamos a construir el Gran Bilbao. Sí. A mí me sonaba aquello como del Gran Bilbao, sí. Una cosa rara. No, nada es raro, además una gente muy laboriosa, trabajadores a dejárselo de sobra, sí, y con mucha capacidad de invento y de innovación. Por eso el País Vasco ha llegado a lo que ha llegado, a ser la autonomía más rica de España. Bueno, también hay que añadir esto, que el ahorro andaluz o de las cajas de ahorro de los andaluces, la dictadura lo derivaba allí y a Cataluña, y al triángulo Madrid, Cataluña y Vascongadas. Eso también lo ha ayudado. Bueno, en honor a la verdad, sí, lo que llevó a Andalucía a la ruina precisamente no fue Franco, sino los capitalistas andaluces. Los terratenientes. Los capitalistas andaluces, en vez de invertir en Andalucía, han invertido siempre fuera. Bilbao, Madrid, Barcelona. Es decir, que tanto a nivel obrero como a nivel capitalista, Andalucía ha enriquecido al resto de España. Los obreros con su mano de obra y los capitalistas con el capital. Con el dinero. Efectivamente. Entonces, en vez de invertir en Andalucía para que Andalucía progrese, prospere, sí, no, hasta hoy día siguen haciéndolo, que conste. Sí, por supuesto. Bueno, y estamos con lo de que tú no vivías en casa de tus padres por causas que no necesitas explicar. No, yo sí vivía en casa de mis padres en ese tiempo, claro, vivíamos toda la familia en este piso. Hasta los 18 años vivías allí entonces, sí, ¿no? Sí, hasta incluso después de salir del servicio militar. ¿Y el servicio militar dónde lo hiciste? Pues yo hice el campamento en Araca, Vitoria, en unas tiendas de campaña muy frágiles. Ah, sí. Había frío allí por la noche, ¿no?
frío no, dábamos unos tiritones que se podía caer la tienda campaña, porque en la provincia de Álava siempre ha sido muy fría y han caído mucha nieve y luego la nieve esa se congelaba con las heladas y eso era horrible. Y este campamento estaba sobre tiendas de campaña. ¿Y luego el resto de la mili, a dónde pasaste? El resto de la mili estuve 5 meses en lo que es lo que se conoció como la cárcel de Pamplona, el fuerte San Cristóbal, sí. Un cerro que tiene como 5 kilómetros empinado hacia arriba. ¿Ahí estaba el fuerte? Sí, todo de piedra caliza, nada de tierra, todo piedra caliza, sí. Esa montaña, este cerro, y en la punta del cerro estaba el fuerte San Cristóbal. El fuerte San Cristóbal, al mismo tiempo, no sé si debo desvelar esto, son cosas militares de las cuales deberíamos de privarnos de hablar, pero bueno, allí estuve 5 meses, allí estuve como jefe de reparaciones. Y seguía fumando, ¿no? Sí. Sí. Entonces fue después de la mili cuando fuiste a este médico famoso que cobraba las 1000 pesetas, no, eso fue antes de la mili. Sí, porque es que antes, al preguntarte otra cosa, lo hemos dejado en el aire y quisiera que lo retomáramos. Bueno, ahora ya lo retomamos. Sí. Ya termino con esto, sí. Porque fue después de regresar del servicio militar que yo volví otra vez a recaer mucho, muy mal. Con el tema del tabaco. Por el tema del tabaco, pero claro... ¿Y del polvo de donde habías trabajado? Esto es, mediante el tiempo que estuve en el fuerte San Cristóbal, como era un ambiente muy sano... Y muy alto, te mejoraste un poco. No había polución, no había nada, me mejoré. Luego de ahí me llevan, porque ahí acabé todos los trabajos de mantenimiento, sí. Como carpintero, como fontanero, también reparaba el armamento. Sí. He sido siempre una persona muy prolífera en oficios. Sí. De ahí me llevaron al cuartel de artillería pesada en Burgos, ¿no? El parque de artillería pesada de Burgos. Tenía 50 comandantes. 50 comandantes, qué barbaridad. 50 comandantes. Pero no daría un paso sin saludar, ¿no? Sí, tenías que llevar la mano agarrada con una cuerda. Te dabas la vuelta. Sí. Ahí fui como jefe de reparaciones. Si había que reparar un cañón, pues sí. Me llevaban donde estaba el cañón y me explicaban lo que querían que le hiciera. Entonces, tu experiencia de moldeador de hierro, acero... Trabajar en el acero, en el hierro. Te sirvió, ¿no? Sí, y en fin, también tenía conocimientos de carpintería, de fontanería, entonces jefe de reparaciones. Sí. Me dio como resultado de que mientras que los demás soldados, sí. La peseta 50 céntimos que le daban a fin de mes como sueldo, sí. No les llegaba ni pasar eso. Yo, cuando iba a casa de permiso, pues igual le entregaba a mi madre 300 o 400 pesetas. O sea, a ti... En vez de darme ellos, a mí sí, yo le daba a ellos. A ti sí te pagaban bien. Sí, los demás soldados, claro, a mí me daban 6 reales por cada reparación que hacía a un cañón de eso, digamos. Claro, entonces tú trabajabas de estajo para apeñar dinero. Además también llevaba la reparación de lo que es las cartucheras, lo que es sí. Para llevar la munición. Bueno, seguimos. Y también reparaba el calzado. Sí, seguimos porque si no, no llegamos ni a la mitad de tu biografía. Y me pagaban tanto por unas reparaciones como por otras. Bueno, sales de la mili y ¿cuándo te reencuentras otra vez con el médico este? Es lo que bueno, pues salgo de la mili y cuando ya llevaba unos meses otra vez en la provincia de Vizcaya con tanto humo, con tanta contaminación por la industria pesada, sí. Recaigo. Entonces me voy otra vez al despacho de Pintorneira y en esta ocasión me dice: Tomás, te quedan un máximo de 4 a 6 meses de vida. Porque antes de ir a la mili había ido ya, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te dijo en la primera ocasión?
Bueno, merece la pena referirse a la última ocasión, vale. Que es cuando regreso del servicio militar. Me dice... Que te quedaban pocos meses de vida, ¿no? Sí, después de unas analíticas y muchos miles de pesetas gastadas, pues ahí me arruiné toda la economía que yo traje del ejército, porque traje... Se fue, sí. Se fue a pique. Sí, yo traje... ¿Y lo que estuviste 24 meses en el ejército? Yo hice los 22 meses. Y bueno, pues entonces estuve trabajando de encofrador y seguía estudiando. Yo nunca dejé los estudios. Sí, entre trabajo y trabajo, tus estudios por tu cuenta. Estudios por delante y pues siempre pagándomelos yo. Sí. Nunca dejé de estudiar. Entonces había juntado cierta cantidad y me fui a Pintorneira. Pintorneira. Cuando ya... ¿Este que era un médico vasco o era un médico gallego? Era gallego, sí. Gallego, ¿no? Era gallego. Vivía en Bilbao y trabajaba en Bilbao, porque tenía consultas privadas en Bilbao, Madrid, París, Niza y Londres. Caray. Y avión particular de propiedad. Claro, con esa tarifa para cobrar, pues se podía permitir tener un avión para él. Claro. Entonces, en esta última vez que estuve en su despacho, después de recibir el resultado de las analíticas, el hombre estudia las analíticas y me dice muy triste: lo siento, pero la realidad es la realidad. Sí, no vas a vivir más de 6 meses, entre 4 y 6 meses. Calculo que podrás vivir. Por lo tanto... Que tenía los pulmones atascados, ¿no? Los pulmones, bueno, todavía si yo me quito los zapatos verías las uñas de los pies deformadas por donde salía el alquitrán de la nicotina. La nicotina de mi dosis era tan alta que ya la vida no era posible, en mi persona. Entonces... ¿Es un impacto grande para ti, no? Un impacto muy grande. Yo ya era creyente en ese entonces ya. Ah, ¿te había hecho creyente? Sí. Cuéntame, aunque sea brevemente, cómo pasaste de ser, digamos, ateo, agnóstico a ser creyente. Bien, voy a terminar con el episodio, si me permites, de Pintorneira. Sí. Y ya aquí se acaba la relación con este personaje. Sí. Que además era muy buena persona, una cosa no quita la otra. Sí. Era una persona excelente y su familia siguen siendo personas excelentes. Bueno, cuenta. Y siguen viviendo en Bilbao. Entonces me dice que me quedan solamente entre 4 o 6 meses de vida. Yo me pongo de pie, levanto los brazos así para arriba y digo: gloria a ti, padre, hace poco que te conozco y ya me voy contigo. Pintorneira le dice a la enfermera: la enfermedad y la noticia lo ha vuelto loco. Mira, ponle la chaquetica, acompáñalo del brazo a la puerta para que no se caiga y déjalo ir a su casa. Doctor, le debe 25.000 pesetas. Que se las lleve para lo que le van a servir para comprar el ataúd. Que se las lleve. Doctor, que son 25.000 pesetas. Que se las lleve. Entonces, no te cobró. No me cobró. Y yo llevaba el dinero en el bolsillo. Entonces te fuiste andando. Bueno, pues llegué a la estación de Abando y cogí el autobús y me fui a casa de mi padre, a Basauri. Pero querían la referencia de cómo pasé de ser un ateo total a ser creyente. Bueno, pues muy fácil. Trabajábamos en Ventas Altas, un lugar que se llama Ventas Altas. Habíamos salido de Arrigorriaga y habíamos atravesado todo Arrigorriaga. Sí, cuando estabais haciendo, digamos, la zanja para la conducción de agua a la Gran Bilbao, ¿no? Túneles. Sí, por donde era túneles. Taladrando las montañas. Sí, para llevar el agua al Gran Bilbao. Al Gran Bilbao. Y en ese entonces estábamos trabajando a 1.200 metros bajo tierra. Y bueno, hacíamos lo siguiente: los barreneros
Eran a mano, pum, 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 haciendo... No, era con martillos a presión de aire comprimido. Haciendo los agujeros, ¿no? Haciendo los agujeros, y los barrenistas, los barreneros, eran asturianos. Sí. Y eran todos o anarquistas, o comunistas, o anarquistas. No, la mayoría de ellos eran republicanos. Muy buena gente. Muy buena gente. Podías confiar en ellos, no 100%, 1000%. Sí. Algo que yo no he vuelto... Una pregunta, porque yo no soy lego en esta materia. ¿Los barreneros qué son? ¿Los que con una barrena hacen el agujero o los que meten la dinamita en el agujero que han taladrado otro? Bueno, son los que con los martillos de compresión neumáticos, hacen el agujero y saben darle la dirección que tiene que llevar para que reviente la piedra en buenas condiciones. Sí. Y estos son los barreneros. Los barreneros. Bien. ¿Y luego ¿quién mete los cartuchos? Ellos no los meten, ¿no? Bueno, los cartuchos los metía yo y mi ayudante. Un trabajo peligroso también, porque te puede explotar la mano, ¿no? Pero el que llevaba el taco para atacar era el barrenero. Ah, el barrenero el que ataca. El que llevaba el taco. El que ataca la dinamita que se vaya al hondo. Para que se vaya al hondo. Entonces, mi ayudante me llevaba la caja de dinamita gomador. Sí. La llevaba él consigo. Y tenía que ir con mucho cuidado de no tropezar, no caer, que no se hiciera un ruido violento. Porque volaba por los aires, ¿no? Esta dinamita en aquel entonces explotaba por simpatía. Ah, por simpatía. Mira. Entonces era muy peligroso. Y él se encargaba de transportar la caja de dinamita. Sí. Yo me encargaba de llevar los fulminantes y con una tenaza conectarlos al cable. Cuando estábamos en un sitio que no podía llegar la corriente eléctrica, entonces le ponía mecha. La mecha más larga para que os diera tiempo a correr. Entonces yo tenía que calcular los metros de mecha que tenía que llevar cada agujero, desde que prendes el primero hasta que prendes igual 50 agujeros. Entonces ese era un trabajo muy delicado. Y el barrenista iba con el retaco. Entonces ese lo hacías tú, ese trabajo, ¿no? Sí. Y claro, si no calculas bien la distancia de la mecha, cuando estás prendiendo la última mecha te ha explotado. Ya vas para adelante. Ya de ahí sales hecho cachico. Bueno, pues, ¿qué hacíamos? Pues que el que llevaba el atacador sobre la rodilla, ¡clas!, rompía un taco por varias veces y con la navaja cortábamos trozos a la misma medida del cartucho de dinamita, y en vez de meter un cartucho de dinamita metíamos un trozo de taco. Un trozo de taco de madera. Esto es. Y luego presentábamos los trozos de taco que nos habían quedado para que nos dieran un retaco nuevo. Y ya pues yo me había echado, llevaba debajo de la camisa 3 o 4 cartuchos de dinamita cada día. O sea, que estabais sustrayendo dinamita a la empresa. Sí, a pesar de la gran vigilancia de policía armada y de guardia civil, conseguíamos sacar la dinamita. Eso era peligrosísimo, porque erais terroristas activos. Sí, bueno, en las palabras de hoy. Sí, cierto. Los del PCI éramos así. ¿Y por qué os jugabais la vida doblemente? Por un lado, porque os podía explotar en la mano esos cartuchos de dinamita. Y por otro lado, que me imagino que en una actividad donde se utiliza la dinamita habría una buena vigilancia de la Guardia Civil, policía, etcétera, ¿no? Policía, lo que llamábamos la policía armada. Sí. Los teníamos, pero... controlando bien cerca. Muchos, gran número. Y Guardia Civil, pues había también bastantes parejas de Guardia Civil controlando de que nadie pudiera sacar de allí ni un gramo de dinamita. Y sin embargo lo sacábamos. ¿Y cómo lo sacabas? Bueno, maña y maraña.
Escondiéndolo al máximo, ¿no? Maña y maraña, no vamos a desvelar secretos que... Que pueda copiar a alguien con malas intenciones. Exactamente, porque hoy día también se sigue trabajando con dinamita goma 2. Bueno, y vamos por avanzar un poco más deprisa. ¿Y esa dinamita que sustraíais, con qué finalidad lo hacíais? Pues porque Franco muy a menudo bajaba a verificar la obra del Gran Bilbao. Entonces estabais preparando como partido, digamos, revolucionario, hacerle un atentado con dinamita al general Franco, ¿no? Varias veces se lo hicimos y varias veces fracasamos. Claro. Entonces le pasaba a Franco como a Hitler, que parecía que se olían los atentados. Sí, pues en el último que se le hizo, él mandó un señuelo delante. Uno maquillado y vestido. Que parecía igual, que parecía que era Franco, ¿eh? Y a él le tocó la pelota de sufrir la explosión. No murió, pero el susto se lo llevó, ¿no? Se lo llevó, pero bien grande, además, porque el coche blindado en el que iba voló. Y entonces Franco se volvió para atrás, ¿no? No, se quedó en el cuartelamiento de Basauri. Sí. Y ya de ahí, con bastante escolta militar, subió hasta Bilbao. Claro. Sí, sí. Este fue el último atentado que se preparó contra Franco, dirigido por el PCI. Bueno, entonces tú tuviste la suerte de que cuando estabas manejando esa dinamita, de que no te cogieran, ¿no? Nunca me pillaron, ni a mí ni a ninguno de los compañeros míos. Nunca nos pillaron. ¿Y al final cómo dejaste esa actividad de la dinamita? Bueno, pues ya se acabó el trabajo de los túneles, y ya los trabajos eran para otras especialidades de encofrado, de pontonería, de electrificaciones, y, en fin, otros trabajos en los que no competía yo, sino que además yo me despedí voluntariamente cuando ocurrió un accidente que me relevaba a mí con la máquina. Se fue andando. Bueno, hubo un desprendimiento y le cayó del techo del túnel una losa que se calculaba unos 5 toneladas, unos 5.000 kilos. Murió él y el ayudante de manguera. Sí, te despides del tema de la dinamita, pero sigue siendo ateo. ¿Cómo llega a, porque nos interesa para que lo conozcan nuestros telespectadores, cómo llegas de ser ateo a ser creyente, y creyente mesiánico en concreto en tu caso? Bueno, eso tiene mucho recorrido, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Sí, un poco, avanzando un poco rápido, aunque otro día desmenucemos otros aspectos. Bien, pues resulta que en la ciudad de Basauri, en mes de mayo, como por los días 15 de mayo aproximadamente, no me recuerdo ahora exactamente si era el 15 o era el 14, sí, pero a mediados del mes de mayo, echaron por todo el pueblo una propaganda en pasquines pequeños, que es como yo conozco esa literatura como comunista, sí, pasquines pequeños, en los que se invitaba Octavilla, en las que se invitaba a la población a asistir a la inauguración de la que iba a ser la primera iglesia evangélica del norte de España, iglesia bautista. En esa época estamos hablando de los años 60 y tantos, ¿no? Sí, esto fue en el año 62 exactamente. No eran muy bien vistos tampoco los protestantes aquí en España, ¿no? Con un régimen que estaba basado en el nacionalcatolicismo. Sí, pero ocurrió una cosa. Franco no tuvo más remedio que dar apertura, porque si no, no se le abrían las fronteras y de cara a desarrollar industrialmente España. Esto es. Entonces no tuvo más remedio que dar apertura religiosa. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pues que uno de los del comité, sí, sube con varias octavillas de estas, y a mí como presidente del comité me entrega
esta octavilla y me dice, léela. Sí, como presidente del comité del PCI, Partido Comunista Internacional. Esto es. Estando todavía trabajando en Ventas Altas, sí, en los barracones. Sí. Las leo y me dicen, bueno, ¿qué opinas? Digo, pues que no tenemos bastante con los torpes de los católicos romanos, sino que ahora vienen estos desgraciados a traer más religiosidad a esta sociedad, que lo que le sobra es la religiosidad, ser esclavos de la religión. Sí. Entonces hubo una propuesta y me eligieron a mí y a dos del comité para que pusiéramos sendas bombas en las columnas del templo bautista cuando estuviera lleno el día mismo de la inauguración, volando. Pero eso era un asesinato de gente inocente, no se ardía la conciencia de que iba a matar a personas inocentes. Bueno, yo quise desviarlo y otro compañero también, pero hubo una inmensa mayoría y no tuvimos más remedio que someternos a lo que ya sabes tú, que en estos tipos de partidos o te sometes al voto de la mayoría o te expulsan, o lo peor. Sí, porque son muy doctrinarios también. Sí, en el PCI no te expulsaban. Te llevaban por delante. Te llevaban por delante. Porque en realidad eran partidos dictatoriales también. Bueno, aunque presumían de partido revolucionario y tal, ¿no? Bueno, eso, quien presumía de eso era el PC, que fue el que traicionó el comunismo verdadero de izquierda sana en España. Por supuesto. No hubo mayor traidor en España acerca de la izquierda que la Dolores Ibarrurri y Carrillo. Sí, porque siguieron las tesis que emprendió Khrushchev en la Unión Soviética, el llamado revisionismo. Así mismo. Sin embargo, el PCI, por temor a que los delataras, no tenían más remedio que cegarte la vida si te abrías del PCI. Entonces no quedó más remedio que apechugar para adelante con la elección que habían hecho y ir a volar el templo de los protestantes. Llevar sendas mochilas con ya bombas preparadas con gomador, para dejarlas muy disimuladamente al pie de las columnas. ¿Y se consumó el acto o pasó algo? No, no se consumó, porque sucedió que un tal don José Borrás, que había sido sacerdote jesuita, sí, fue comandado por los que tienen ese poder en el catolicismo romano, sí, para que destruyera la iglesia bautista de Albacete capital. Pero lo destruyeran desde dentro. Desde dentro hacia afuera. Es lo que se conoce en el argot policial como introducir en una organización un submarino para que desde dentro... Quinta columna. O quinta columna, para que desde dentro la destruya. Sí, eso se llama quinta columna. Sí, quinta columna. Bien, pues este hombre fue metido en la iglesia de Albacete como quinta columna, para destruirla de adentro hacia afuera. Convencer a sus miembros de que tiraran por otro lado. Destruirla a nivel psicológico y a nivel de las creencias religiosas que seguían. Exactamente. Bien, entonces este hombre, después de estar un año entero estudiando las prácticas de los bautistas, él mismo tiró su documentación de sacerdote católico, entregó los hábitos y entregó la documentación en Albacete, en el obispado, y se hizo bautista. O sea, de ir a convencer a los protestantes o bautistas de que estaban por el camino... Protestante es otra rama. Sí, bueno, bautistas. De que estaban por el camino equivocado, pues al final fueron ellos los que lo convencieron a él y se hizo bautista, ¿no? Se hizo bautista. Y bueno, este hombre, don José Borrás, que ya
ya falta, ya no está entre nosotros. Sí. Era una gran persona, Sí. una persona magnífica. Cuando yo lo conocí, eso era... Bueno, tú lo conociste cuando fuiste a poner la bomba, ¿no? Con tu compañero, ¿no? Con tus compañeros. Sí. El mismo día que yo pretendía y mis compañeros volar el templo cuando estaba lleno de gente. ¿Y qué hiciste? ¿Os introdujisteis como unos fieles más con las mochilas allí a escuchar el sermón, ¿no? Debajo de los asientos pusimos la mochila y empezaste a escuchar el sermón que estaba diciendo. Sí, esperando el momento idóneo donde se hiciera algo de ruido, algún movimiento raro en el cual podríamos camuflarnos y dejar la mochila al pie de las columnas y irnos fuera y ya detonarlas desde fuera con el detonador eléctrico. Entonces el tal don José Borrás, que era digamos la quinta columna que había introducido la Iglesia Católica para, digamos, desautorizar o destruir a esta religión congregación de Albacete, que eran de los evangelistas, me has dicho, bautistas. Al final, como escuchó más la enseñanza que decían, renegó de sus creencias y se hizo adicto se hizo miembro de la Iglesia Bautista de Albacete. Pues a ti por visto te impresionó cuando lo estaba oyendo allí, con la mochila de la dinamita debajo del asiento. Bueno, ¿no? Yo estuve oyendo a este hombre con mucha atención porque lo primero que hizo fue no negar sus orígenes. Y eso me gustó, me llamó la atención. Explicó... Porque tú eras un ateo, un religioso, o sea, a ti casi te tenía que resbalar un poco lo que dijera un pastor de ese grado, que estaba allí predicando, ¿no? Sí. Entonces este hombre, este varón, él relató su historia, sus orígenes. Él era de una familia muy adinerada, de un pueblo de Valencia que se llama Sumacárcel. Sí. Para su familia era un privilegio tener un hijo sacerdote, porque según la doctrina católica romana en aquel entonces es que tenían el cielo abierto a aquellos que tuvieran un hijo sacerdote o una hija monja. También era por intereses sociales y políticos, porque le interesaban a la familia pudientes tener un hijo militar y un hijo o cura, porque así tenían apoyo en los distintos estamentos. Exactamente. Bueno, entonces tú escuchaste a este pastor bautista, a don José Borrás, y lo escuchabas con atención porque le veías tú que decía cosas coherentes, ¿no? Sí, como no renegar de eso. El hombre testificó como cuando él dejó el catolicismo romano, su familia lo repudió, lo desheredó, lo dejó en la calle, en la cuneta totalmente, descalzo y en cueros, podríamos decir. Entonces, él se fue de Sumacárcel, otra vez se regresó a Albacete. Sí. Y le contó al pastor de la Iglesia Bautista lo que le sucedía. Entonces, como que se vio perseguido al mismo tiempo por los oligarquías de la Iglesia Católica Romana para hacerle daño, sí. De la Iglesia de Albacete se le proveyó de los medios para poder salir de España incógnitamente e irse a América del Sur. Ah, y de allí se fue a América del Sur. Sí, y ya en América del Sur ya se formó como pastor evangélico y hizo teología bíblica que le faltaba, y ya salió como lo que terminó siendo un gran teólogo. Entonces volvió a Vascongadas, ¿no? Sí, una vez que ya remitió la sentencia que pesaba sobre él como traidor, incluso con sentencia de muerte, y tuvo noticia de que ya su delito había remitido y ven que ya no le iban a hacer nada si regresaba a España. Volvió a España. Y se hizo cargo de la Iglesia Bautista, ¿no? Entonces él se hizo cargo del Colegio de Teología Bautista en Madrid.
y atendía a las demandas de las congregaciones bautistas de toda España cuando le necesitaban en un punto pues para testificar, testimoniar o dar una conferencia o hacer un llamado público. Entonces él acudía, era un hombre muy valiente. Sí. Entonces, para situar al espectador, porque va a terminar de narrar hasta esta etapa y en otro programa seguiremos con tu biografía porque no se alargue mucho. Entonces, quisiera que llegara hasta el punto concreto de tu conversión. Y ahí lo dejamos y luego en otro programa seguimos partiendo de ese punto. Bien. Es para no hacerlo demasiado No, si ya largo. Estamos en el punto de mi conversión. Lo que pasa es que ha sido necesario explicar cómo, quién eran las personas. Sí. Hemos de decirle a nuestros telespectadores que hasta este momento estás soltero, estás viviendo con tus padres allí en Vizcaya y que es un momento en el que ha ido a hacer un atentado como miembro del Partido Comunista Internacional a una iglesia bautista. Eres en ese momento ateo, pero escucha a un hombre que ha pasado de la religión católica a la religión bautista y escuchándolo y además observando y siendo o viviendo lo que a continuación nos va a contar a Tomás, pues ese es un hecho decisivo en su vida en el cual una persona que había sido revolucionario o que había sido, digamos, participado y ser miembro activo de un partido revolucionario y además haciendo actos que a la mínima le podían acarrear la muerte. Sin embargo, se produce en esa iglesia bautista un hecho decisivo que va a cambiar radicalmente su vida. Entonces, queridos telespectadores del Canal 45, nos vamos a quedar con lo que nos va a contar y en un próximo programa haremos la segunda o tercera parte de su biografía según se desarrolle. Okay. Bueno, pues adelante, cuenta esto porque con esto acabamos el programa de hoy. Hasta ese momento mi vida siempre pendía de un hilo, porque yo estaba perseguidísimo por la policía secreta y por lo que llamábamos los grises. Tengo que dar gracias al Todopoderoso de que siempre me dio sabiduría como escabullirme de ambas dos persecuciones, de la Guardia Civil y de los grises, sí. Conservando siempre la vida y la libertad. Porque además por tu ascendencia republicana, tu padre había estado en la cárcel, había estado desterrado, o pues de alguna manera a tu familia, a ti, nos quitarían mucho el ojo de encima. El ojo de encima, por supuesto. Bien, pues llego al templo bautista, que pertenecía a la organización bautista que se conoce y se llama la UEB, Unión Bautista Española. Sí. Bien, pues voy con mis dos compañeros del comité del PCI, vamos con cada uno con una mochila en la cual llevábamos una bomba de dinamita goma 2 con los fulminantes puestos para poderla explotar electrónicamente. ¿En cuanto salía de allí? Sí, podíamos explotarla a 250 metros exactos lejos del edificio que íbamos a destruir. Sí, sí. Y todo bien preparado, todo muy calculado perfectamente para poder hacer este desastre, sí, sí. Del cual estoy agradecido no haberlo hecho y feliz de no haberlo hecho. Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Sigues con esa intención? Bueno, por lo consiguiente, el templo estaba lleno a rebosar de personas. Tanto adultas como menos adultas, jóvenes, ancianos, ancianas, hasta chiquitos y chiquitas de cuna. Sí. El templo estaba rebosando, no cabía un garbanzo. Sí.
era muy difícil moverse allí dentro. Conseguimos cada uno... Y al ver a esos niños no despertaba la sensibilidad para decir, yo no puedo hacer esto que me han mandado. Es que resulta que las personas, cuando hemos sido muy castigadas en nuestra niñez, el corazón ya está cauterizado. Se endurece, ¿no? Cauterizado de tal manera que ya ni tú mismo te sientes, digamos, humano. Sí. Ni tú mismo te sientes humano. Es algo terrible. Entonces, no capta esa sensibilidad que normalmente debería de tener. Tu corazón es de piedra. Sensibilidad ninguna. Hombre, si tú has visto machacar a tu padre, has sido testigo de cómo la represión franquista mataba a la gente impunemente en la calle. Tú has sido testigo de cuando ves a dos hombres peleando por coger una cáscara de naranja que un señorito del Carpio iba delante de ellos comiéndose una naranja, pelándola con una navaja y iba tirando los trozos al suelo. Y esos dos hombres tirándose al suelo por coger las cáscaras de naranja. El que consiguió coger la cáscara de naranja peleando con el otro, cuando la tuvo en la boca, murió de hambre. Claro. Murió de hambre. Y el otro, a los pocos días, también falleció de pura hambre. Pero esto no fue un caso aislado. En el Carpio hubo muchos casos de esto en mi tiempo. Sí, el corazón estaba endurecido. Mi corazón estaba tan endurecido que, como el de los restos de toda la gente que militábamos en el PCI, éramos gente así, que habíamos salido de una represión muy dura, muy grande, muy feroz, y más que humanos éramos fieras. ¿Y la sensibilidad no tenía cabida ahí? No, para nada, había desaparecido. Bueno, pues seguimos. Metéis las mochilas debajo del asiento, estáis escuchando al pastor ¿y qué sucede? Porque para que pases de ateo a creyente. Bien, pues sucede que don David Pena Garrido, que era el pastor oficial de esa congregación, era gallego. Y él había tenido plena relación con Fidel Castro. ¿Con Fidel Castro? Sí. Entonces, este hombre, con mucha sensibilidad política y mucho temor político por la represión que le podía caer encima a nivel franquista, él, para tapar expediente y que no se le persiguiera por su amistad con Fidel, invitó a don José Borrás, para que él hiciera el acto de inauguración y apertura del templo públicamente. Entonces fue don José Borrás el que llevó la presentación del acto en todos los sentidos, y cuando ya había explicado qué cosa era la creencia bautista, cómo se practicaba, de dónde eran sus raíces, que venía desde Juan el Bautista, y todo esto, pues entonces pasó a dar testimonio de su vida. Entonces él desveló su pasado católico romano. Sí, eso ya lo hemos contado. Y se pasó a la Iglesia Bautista. Después de este testimonio, él hizo esta pregunta pública: si alguno de ustedes quiere tener la experiencia que yo tuve, que desaparezca de todo su ser, todo deseo de venganza, todo deseo todo odio, todo deseo de venganza, todo deseo de represalia contra aquellos que les maltrataron, si quiere volver a ser una persona normal y sensible, póngase de pie conmigo, levante su mano derecha al cielo y proclame que usted recibe a Jesucristo como su Salvador personal y eterno. Porque usted quiere ser una nueva criatura. Quiere dejar esos deseos, esos odios, esos venganzas que no le dejan dormir tranquilo de noche, por los cuales expone usted su vida diariamente. Y el hombre fue relatando, y yo
Me di cuenta, pero si lo que está relatando es mi propia vida. Sí, sí. ¿Cómo sabe este hombre mi propia vida? Sí. Si su vida ha transcurrido entre Albacete y América del Sur y nació en Valencia y yo en Valencia no he estado nunca. ¿Cómo conoce este hombre mi vida? Yo me sorprendí. Y luego termina haciendo este llamado, Sí. y automáticamente yo me pongo de pie, levanto los dos brazos al cielo y proclamo que yo quiero tener esa experiencia. Y le hice un desafío a Dios. Si de verdad existe, que eso suceda en mi vida. Tú con la mentalidad atea en tu cabeza. Sí, y yo te seguiré mientras viva. Sí. Si me hace ese favor, señal de que existe, porque no habría otra señal más grande. Sí. Que tú hagas de mí esa nueva criatura, que yo sepa lo que es amor, que yo sepa lo que es no odiar a nadie, no tener deseos de matar, de tomarme venganzas, que todo eso desaparezca de mí, porque no soy feliz. ¿Y qué hiciste? ¿Levantar los brazos por arriba? Levanté los brazos al cielo. Pero tú como un desafío, porque claro, tú no creías en eso. No, un desafío total y completo a la deidad suprema. ¿Y qué observaste cuando levantaste los brazos? Pues el templo tenía una ventana más o menos del tamaño de estas luminarias, sí. Pegado al techo, en el lateral izquierdo que daba a la calle. Una especie de ventana. Una especie de ventana para ventilación. Del templo. Y esa estaba siempre abierta, porque ese templo se llenaba en todos los actos. Sí, sí. Tenían 3 cultos a la semana y los 3 cultos se llenaban hasta la bandera. Hasta la bandera. Y bueno, pues esa ventana siempre estaba abierta. Oímos como un ruido, como un estallido, como un cañón que se dispara. Y algo raro. Muy raro, y todos miramos para la ventana y entonces entró por ahí un personaje con capa negra, una chistera negra, bigote afilado y barbilla afilada. Sí. Todo él vestido de negro con chaqué. Se colgó a mis brazos y me gritaba: joven, baja los brazos, reniega de lo que has dicho, porque eso te liga no solamente para la vida aquí, sino eternamente. Pero eso era una aparición. Tú que eras ateo, ¿qué pensaste en ese momento? Pues yo no lo comprendí. Ese momento yo no lo comprendí. ¿No pensaste que podías estar teniendo algún tipo de alucinación? No, porque es que el personaje colgado de mis dos brazos y tirándome para abajo, eso nadie me lo puede negar, y además como unas 250 personas que había dentro del templo, que no cabían más, lo vieron también, ¿no? Lo vieron todo, es decir, que hay muchos testigos, ¿no? ¿Tú qué pensaste que en este espejo en ese momento? No, yo estaba sintiendo una fortaleza dentro de mí que, aunque me tiraba fuerte, duro, aguantaba con los brazos para arriba, ¿no? Sin embargo, como que mis brazos se hubieran convertido de acero y no bajaban para abajo ni a la de 4 ni a la de 20, y yo permanecía con esos brazos arriba, las palmas de las manos abiertas y diciendo: si existe, concédeme lo que te he pedido. Sí. Y ese era lo que pensaba en ese momento. Eso es, no había en mí otro pensamiento ni otro tipo de música. Ese desafío continuo a la deidad suprema. Entonces, viendo ese personaje con esa chistera y todo eso ahí enganchado a mis brazos, generalmente casi todas las mujeres que había cayeron al suelo desmayadas y muertas de miedo. Claro. Muchos varones también. Otros permanecieron en pie, espantados, pero de pie. Un paréntesis más. ¿Qué le puedes decir a los que puedan pensar que estás contando un cuento chino? Pues que se dirijan a la familia Borràs en Sumacárcer, Valencia, y les darán buen testimonio de que lo que yo estoy diciendo es cierto 100%. Entonces, Borràs y Pena
el pastor ¿Y cuánto tiempo David Pena, ese personaje que te decía, que te agarraba para que tirara para abajo, cuántos minutos, cuánto tiempo? supongo que entre 10 y 12 minutos, que fue lo que tardaron el pastor mucho tiempo y ese, los ¿no? dos pastores, don José Borrás y don David Pena Garrido, en llegar hacia mí. Estaba el templo lleno de gente y mucha gente Y se había desfallecido de miedo en el suelo, ¿eh? Entonces tenían que ir sorteando y saltando por encima hasta que consiguieron llegar a mí. Y una vez que llegaron a mí, reprendieron dura y gravemente a la aparición, diciéndole: Satanás, vete de aquí, te ordenamos que te vayas de aquí, porque aquí estamos los hijos de Dios, ¿eh? Y estamos contra ti, márchate de aquí, ¿eh? Y bueno, consiguieron. Se fumó, ¿no? No se fumó, no. Con la misma forma que entró, desapareció. O sea, por la ventana esa, ¿no? Cuando me soltó los brazos y hizo así, ¿eh? Hubo un sonido también como de un chasquido, ¿no? Como un chasquido, pero como cuando se dispara un cañón, y salió por la ventana con los brazos así, ¿eh? Y la cabeza metida en medio de los brazos y la capa volando. Y se fue, dejando atrás una estela de humo y olor a azufre quemado. ¿Eh? Bueno, y entonces, una vez que desaparece, tú sigues estando allí con la dinamita y con todo. ¿Qué pasa por ya rematar con esto? Bueno, pues la mochila ¿qué pasó con la dinamita? La bomba de dinamita estaba debajo de mi asiento, igual que las otras dos mochilas debajo del asiento de cada uno de mis compañeros. ¿Y tus compañeros también lo vieron? Sí, y asustados vivos, cogieron la mochila y se fueron. Pero vamos, poniendo los pies en polvo. Como alma que los persigue el diablo, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. A los dos tuvieron que atenderlos los psicólogos y los psiquiatras. Bueno, y entonces tú, una vez pasado esto, ¿qué haces? ¿Te vas de esa iglesia bautista, no? No. Me quedo allí con los dos pastores, haciéndoles preguntas. Sí. Se clausura el culto, se despide a la concurrencia después de haberles servido refrescos, agua, atenderlos para que se recuperaran, y yo me quedé allí, ayudando a esas personas. Yo ya no era el mismo. Yo empecé a sentir sensibilidad dentro de mí, a tener amor por aquellos que estaban en el suelo desfallecidos, y me sentí tan nuevo que yo mismo me desconocí. ¿Te desconocías? Sí. Necesité que me llevaran delante de un espejo para que yo me viera en el espejo, porque interiormente ya no era el mismo. Y yo pensé, ¿habrá cambiado mi cara? Sí. ¿No seré el mismo también físicamente? No, físicamente era el mismo. Necesité verme en un espejo. Y después ya saliste, ¿no? Ya, pues después de tener una larga conversación. ¿Pero tú no le dijiste a los pastores de la iglesia bautista que tenían una bolsa con dinamita abajo, no? No. Tú ya te despediste de ellos, te llevaste la bolsa, ¿no? Sí, me iba sin la mochila. Sin la mochila. De contento que yo iba, me iba sin la mochila. ¿Y en la calle te acordaste, no? No. Pena Garrido, David Pena Garrido, el pastor oficial, oiga, Tomás, que se deja usted ahí la mochila que trajo. Sí. Y yo dije, menos mal que no la ha cogido. Menos mal que no la ha cogido y la ha maltratado y la ha explotado a él mismo ahí. Sí, muchas gracias. La coge. La cojo, me la cuelgo y me voy a un puente de Echevarri donde pasa el río Nervión. La tiré al río, y cuando yo calculé que ya estaba a una distancia prudencial, la exploté. Bueno, pues queridos espectadores de Canal 45, con esta escena exposicionando Tomás esa dinamita que, digamos, era como un símbolo de que había cambiado totalmente su vida, pues despedimos este programa y prometiéndoles que nos quedamos en este punto, pero seguiremos nos seguirá él narrando pues las vicisitudes de su biografía
hasta llegar al día de hoy. Gracias, despedimos con esto el programa Guadalquivir 31. Hasta otro día.